utilizados en... Bueno, ya está grabando. Eh, Uno de los conceptos más básicos y tal vez de los más utilizados en las pruebas A ver. Mm, Les puedo decir que el perímetro, además de las preguntas directas de perímetro, se puede usar en conjunto con otras temáticas. Entonces, por eso es muy importante y por eso se inicia esta guía con la temática o el tema del perímetro. ¿Qué es el perímetro? Una definición de perímetro es la suma de las longitudes del contorno de una forma o figura. Veámoslo con ejemplos. Por ejemplo, tenemos el perímetro de este triángulo, donde ¿a qué hace referencia el perímetro? Simplemente la suma de las longitudes de sus tres lados. En el caso de un cuadrado, por ejemplo, sería la suma de los cuatro lados. Por ejemplo, vemos el perímetro de esta figura, una figura un poco diferente, donde tenemos cuatro lados. Tenemos un lado largo, un lado más corto, uno mucho más chico y uno intermedio, por decirlo así. ¿Cuál será su perímetro? Simplemente la suma directa de todos estos lados sumados, que es la operación que encontramos aquí. 4u más 4.5u más 2u más 7 medios de u. Esa u no nos preocupa en este momento porque la u simplemente significa unidades, es decir, que pueden ser centímetros, metros, cualquier unidad que se les venga a la mente. Claro está, de unidad métrica, o sea, de medidas. Y en el caso de los círculos, hay una particularidad y es que pues, los círculos no tienen lados. Es una unión completa, una línea completa que se une completamente. ¿Cómo se determina el perímetro de un círculo? Pues está determinado por 2 pi, o sea, 2 por pi por r. R siendo el radio de nuestro círculo. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar como lo venimos haciendo habitualmente. Les voy a poner el planteamiento de la pregunta, las opciones de respuesta que tenemos y espero que a través del chat me puedan hacer llegar la respuesta que ustedes crean pertinente. Luego de esto, veremos cuál es la respuesta real y su explicación. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta nos dice, don Juan desea medir el perímetro de una extensión de tierra, pero decide medirla con los pies, con sus pies. La forma de medir consiste en dar pasos de tal manera que la punta de un pie toque el talón del otro. Perdón. Toque el talón del otro. Así que parte del punto A bordeando la extensión en el sentido 1. Si vemos la figura, el sentido 1 es hacia la derecha. Pero cuando llega al punto B, decide delegar a su hijo Carlitos, de 8 años, para que continúe con su labor. Carlitos cuenta pasos hasta el punto de salida de su padre, o sea, el punto A. Vemos aquí que el punto B está dibujado Carlitos y él inicia con su caminata que venía hacia el padre. Nos dice, en total, don Juan 80 pasos y 400 pasos. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué se nos pregunta la incógnita? De manera que en cada parte del ¿no? es tener una medida del perímetro de dicha extensión. Dice A, B, C y D. A, sí, se suman los pasos de don Juan con los de Carlitos. B, nos dice no, ya que ninguno recurrió al perímetro en su totalidad. C, nos dice no, porque la extensión de la Tierra no tiene forma regular. Y D nos dice sí, pero como los tamaños de pies no son iguales, se debe encontrar la relación entre los tamaños y aplicarla a las distancias recorridas. ¿Listo? Entonces vamos a ver, voy a darles un tiempo determinado para ver qué respuestas obtenemos.
Listo. Esta, al ser una pregunta más visual, este es el tiempo con el que disponemos para encontrar una solución o una respuesta para ese tipo de ejercicios. Entonces quiero saber a través del chat, a ver si me pueden hacer llegar qué respuestas encontraron o cuál es la respuesta que ustedes creen que puede solucionar este ejercicio. Bueno, al parecer no hay respuestas, no he encontrado una respuesta al ejercicio, pero bueno, la respuesta viene siendo la opción D. ¿Por qué? Aquí no la dice. Se toma como referencia de medida del pie de Don Juan. Se recorre la distancia, o sea, el borde del punto A al punto B en el sentido doble. Desde el punto B cambia la referencia de medida al pie de Carlitos, bordeando desde el punto B al punto A en el sentido 2. Se debe tener en cuenta que se puede relacionar la medida del pie de Carlitos a la medida del pie de Don Juan, o viceversa, ya que tenemos la cantidad de pasos que dio cada uno en su correspondiente recorrido. ¿Eso qué nos quiere decir? Que, obviamente, los pies de Don Juan van a ser mucho más grandes que los pies de Juanito, de Carlitos, perdón. Por eso podemos ver que Don Juan dio 88 pasos, mientras que Carlitos dio 432. Además de eso, podemos ver que de pronto Carlitos recorrió una distancia mayor que la que recorrió Don Juan, ya que en el problema o en el planteamiento del problema no se nos indica en ningún momento quién recorrió más o menos. Pero la respuesta D nos habla de relaciones. Es decir que claramente nosotros podemos decir que el pie de Don Juan es, podemos decir, no sé, 3 veces más grande que el de Juanito. Eso es una relación, ya que encontramos que la relación entre el pie de Don Juan y Carlitos es de 3 veces mayor. Al encontrar este tipo de relaciones, el cálculo de la distancia es coherente y se puede realizar. Por eso la respuesta es la D, es la respuesta más completa que nosotros podemos encontrar. ¿Listo? Ahora bien, como les decía, a pesar de que estamos hablando de geometría, que muchas veces son operaciones o ecuaciones que debemos implementar, también hay preguntas de este tipo, donde con términos de geometría, como lo son perímetros, áreas y demás, nos preguntan o nos hacen cuestionamientos de manera más visual, cuestionamientos que nos toca analizar netamente a través de la vista o del raciocinio, sin necesidad de hacer operaciones matemáticas como tal. Pero también tenemos puntos o, o planteamientos de ejercicio o estructuras de ejercicio como el que vamos a ver a continuación. Un ejercicio el cual nos exige un análisis un poco más profundo de lo que se nos da, la información que nos da el enunciado del ejercicio y de esa manera poder encontrar una respuesta coherente. Vamos a leerlo. Nuevamente les voy a dar, para este tipo de ejercicios, la prueba estipula de 2 a 2 minutos y medio. Entonces voy a regalarles ese tiempo para que ustedes puedan determinar cuál puede ser la respuesta correcta de este ejercicio. El enunciado dice, la siguiente secuencia de figuras fue utilizada en el desarrollo de una clase de matemáticas. Y tenemos una serie de figuras. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y puntos suspensivos. ¿Esto qué nos quiere decir? Al tener puntos suspensivos, nos quiere decir que esta relación o esta forma de figuras se prolonga indeterminadamente, es decir, que no se sabe cuál es su fin exacto. Podemos llegar a la posición 100 y el ejercicio podría continuar. Ahora bien, nos dice, numere ahora los cuadrados de cualquier figura de fuera hacia adentro. Así, por ejemplo, en la figura de posición 4, el último cuadrado inscrito le corresponde el número 5. Observe ahora lo siguiente. En cualquier figura a partir de la segunda, o sea, a partir de esta, si a un cuadrado le corresponde el número n, la longitud de su lado equivale a la mitad de la longitud del lado del cuadrado n menos 2. Esta afirmación se puede sustentar diciendo que, y tenemos nuestras opciones de respuesta. En nuestras opciones de respuesta tenemos la A, nos dice, el perímetro del cuadrado 1 es 4 veces mayor al perímetro del cuadrado 4. B, la medida de 2 lados del cuadrado 1 equivale a la medida de 3 lados del cuadrado 3. C, nos dice, el perímetro del cuadrado 1 es 4 veces mayor al perímetro del cuadrado 5. Y D, nos dice, la longitud de un lado del cuadrado 2 equivale al doble de la longitud de un lado del cuadrado 1 en este caso.
¿Listo? Entonces, nuevamente, voy a regalarles un par de minutos para que puedan solucionar este ejercicio. La asistencia se las hago llegar más o menos a la mitad de la clase, ¿vale? Para Mara José. Y Juan Manuel, bienvenido nuevamente. Listo. Tenemos que Ana Carolina nos dice la opción D. Para Lizeth también nos da la opción D. O sea que tenemos dos opciones de respuesta, que en este caso son la misma, la opción D. Vamos a ver, la respuesta es la opción C según la guía. ¿Por qué? Vamos a ver. Hay dos formas de hacer este ejercicio. Una forma un poco matemática y otra una forma un poco de análisis. ¿Listo? La guía nos presenta la forma o cómo se desarrollaría de una forma matemática. De entrada les puedo decir que este tipo de ejercicios se hace o busca que nosotros comprobemos cada uno de los literales, o sea, A, B, C y D. Porque realmente tenemos que encontrar cuál de estos es verdadero. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, no nos queda otra que corroborarlos para saber cuál es el que soluciona o nos da solución a lo que nos está pidiendo el enunciado. El primero nos dice el perímetro del cuadrado 1 es 4 veces mayor al perímetro del cuadrado 5. Pero bueno, entonces, ¿cómo iniciamos o cómo proponemos este ejercicio? Aquí nos dice que la pregunta está enfocada en el análisis y formulación del ejercicio. O sea, cómo nosotros formulamos una fórmula matemática que nos dé solución o nos dé una guía por dónde enfocar el ejercicio. Entonces, se nos dice que si se observa el perímetro del cuadrado 1, denominado P1 como perímetro del cuadrado 1, va a ser igual a un lado más otro lado, más la suma de los cuatro lados, es decir, 4L. Si vamos a nuestras figuras, según el enunciado, el cuadrado 1 es el cuadrado más grande que nosotros tenemos en todas nuestras figuras. Es el cuadrado externo, ya que se nos dice que debemos contarlos de afuera hacia adentro. Teniendo así que el cuadrado externo va a ser el cuadrado 1, el cuadrado interno, que está como diagonal, va a ser el cuadrado número 2. Nuevamente vamos a tener un cuadrado interno dentro del diagonal, o sea, un cuadrado número 3, y así sucesivamente. Hasta las figuras que alcanzamos a ver aquí, encontramos un cuadrado número 5, que es el que habla
el enunciado, que dice que el cuadrado inscrito le corresponde al número 5. Es este cuadrado más chiquito que podemos ver en la posición 4. ¿Listo? Ahora bien, ya tenemos este perímetro calculado del cuadrado 1 o el cuadrado más grande, cuadrado que se repite en absolutamente todas las figuras. Ahora, con la información que obtenemos, podemos buscar el lado del cuadrado 2, es decir, cuánto miden los lados del cuadrado que está dentro del cuadrado grande, así de forma diagonal. ¿Cómo lo hacemos? Con el teorema de Pitágoras, que es el único que nos relaciona un triángulo de este tipo con el lado de un cuadrado. ¿Cómo lo podemos interpretar? Sabemos que los vértices de estos cuadrados tocan exactamente la mitad del lado del cuadrado grande. Es decir que los lados de cada uno de estos triángulos van a ser equivalentes a la mitad de todo del lado del cuadrado grande. Es decir, L medios, una distancia de una longitud que no conocemos sobre la mitad. Y eso es lo que se nos plantea acá. Planteamos nuestro teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa, es decir, el lado del cuadrado que está en diagonal, va a ser el cuadrado de este lado, va a ser igual a L medios al cuadrado más L medios al cuadrado. Estos dos L medios corresponden al lado del triángulo. Entonces tenemos L medios aquí, L medios acá, y el lado del cuadrado está determinado por la hipotenusa que encontremos al calcular nuestro triángulo de Pitágoras. Si hacemos la operación, L medios al cuadrado, pues nos va a dar L cuadrado sobre 4 más L cuadrado sobre 4. Esto nos da, al sacar las raíces y todo, que la hipotenusa o el lado del cuadrado interno va a ser igual a L sobre raíz de 2. Y para encontrar el perímetro, pues simplemente hacemos la suma directa de los 4 lados del cuadrado. Entonces, L sobre raíz de 2 más L sobre raíz de 2. Y así por los 4 lados que tiene nuestro cuadrado, obteniendo como resultado 4L sobre raíz de 2. Con esta respuesta, vemos en las opciones qué respuestas nos relacionaban el perímetro 1 con el perímetro del lado 2, ya que son las únicas dos cosas que hasta el momento hemos encontrado. En el literal A nos habla del cuadrado 1, pero nos habla también del cuadrado 4. Por ende, aquí no se nos trata el perímetro del lado 2. En la B hablan del cuadrado 1, cuadrado 3. En la C hablan del cuadrado 1, cuadrado 5. Y en la D habla de la longitud de un lado del cuadrado 2 equivale al doble de la longitud de un lado del cuadrado 1, era en este caso. Y si vemos, no se cumple, ya que el lado del cuadrado 2 equivale a L sobre raíz de 2. Y el cuadrado 1, su lado vale L. En este sentido, vemos que la D no se corresponde o no es solución de nuestro ejercicio. Pero aún nos quedan 3 literales que corroborar cuál viene siendo la respuesta. Entonces, en ese sentido, entramos a analizar el cuadrado número 3 y lo realizamos exactamente de la misma forma, ya que si vemos en la posición 2, vamos a encontrar el cuadrado 3. Es exactamente el que está en el centro, el pequeñito, para la posición 2. Entonces, si vemos, a este cuadrado se le acaba de generar un triángulo también, exactamente igual que en el caso anterior, solo que ahora los vértices del cuadrado interno tocan exactamente la mitad de los lados, pero del cuadrado número 2, ya no del cuadrado número 1, sino del cuadrado número 2. Entonces trabajamos con la mitad del lado del cuadrado número 2, que es exactamente lo que está mostrado aquí. La hipotenusa, que para nosotros es el lado de nuestro cuadrado, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a el lado o el cateto del triángulo sobre el cuadrado más el mismo al cuadrado. En este caso es L sobre 2 raíz de 2. Se eleva, se hacen las operaciones matemáticas y nos damos cuenta que H3, o sea, la hipotenusa que nos interesa, va a ser igual a L sobre raíz de 4, que es igual a decir que es L medios. Esa va a ser nuestra hipotenusa, o sea, el lado del cuadrado que nos interesa, en este caso el cuadrado número 3. Y realizamos la sumatoria de la misma manera como lo hicimos en el caso anterior. L medios más L medios y así los 4 lados del cuadrado nos da igual a 4L sobre 2. Realizamos la simplificación y nos da que el perímetro del cuadrado 3 es igual a 2L.
entramos a analizar cuáles de la respuesta relacionan el cuadrado 1, el cuadrado 2 o el cuadrado 3. Si vemos, la única que relaciona el cuadrado 1 con el 3 es la B, donde se nos dice que la medida de dos lados del cuadrado 1 equivale a la medida de tres lados del cuadrado 3. Si vemos, dos lados del cuadrado 1 sumarían 2L y tres lados del cuadrado 3 no sumarían 2L, sumarían un valor menor. Por ende, la respuesta se descarta, o sea que la B tampoco es. Ya nos queda simplemente corroborar si es la A o la C. ¿Cómo lo hacemos? Pues vemos que en la pregunta o en el literal A se nos relaciona el cuadrado número 4 y en la pregunta, en la respuesta C, se nos relaciona el cuadrado número 5. Por ende, debemos seguir haciendo el análisis de la gráfica. ¿Cómo? Nuevamente a través del triángulo o el teorema de Pitágoras. Ahora, para analizar el cuadrado 4, tenemos la figura de la posición 3, donde nuevamente se nos forma un triángulo, nuevamente nuestra vértice o nuestra diagonal toca exactamente la mitad del lado del cuadrado que encontramos anteriormente, por ende hacemos exactamente el mismo análisis. Dividimos este lado entre 2, lo utilizamos como cateto y encontramos nuestra hipotenusa con el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que se nos muestra aquí? La hipotenusa de nuestro cuadrado 4, o sea, al lado de nuestro cuadrado 4, al cuadrado va a ser igual a L cuartos al cuadrado de toda la operación. Se realiza toda la operación y nos damos cuenta que el lado del cuadrado 4 va a ser igual a L sobre 2 raíz de 2. Realizamos las operaciones de suma para encontrar el perímetro y vemos que el perímetro 4, o el perímetro de nuestro cuadrado 4 es 2L sobre raíz de 2. Si vamos a ver la respuesta A, nos dice que el perímetro del cuadrado 1 es 4 veces mayor al perímetro del cuadrado 5. Entonces hacemos una comparación directa. El perímetro del cuadrado 1 va a ser igual a 4L. Y el perímetro del cuadrado 5 es igual a 2L sobre raíz de 2. Vemos que el perímetro del cuadrado 1 no es 4 veces el perímetro del cuadrado 4. Por ende, la respuesta A también se descarta y simplemente por descarte podemos decir que la respuesta es la opción C, donde se nos dice que el perímetro del cuadrado 1 es 4 veces mayor al perímetro del cuadrado 5, ¿cierto? Si lo queremos corroborar, debemos hacer nuevamente nuestro triángulo de Pitágoras, que vemos que se repite otra vez. El cuadrado pequeñito, en este caso el cuadrado número 5, sus vértices tocan la mitad del cuadrado inmediatamente anterior, o sea, el cuadrado 4. Realizamos la división, encontramos Pitágoras para encontrar el lado, y al final vamos a encontrar que el lado del cuadrado 5 va a ser igual a L cuartos. Y si realizamos la suma de los 4 lados del cuadrado, nos va a dar que el perímetro del lado 5 es igual a L. Y si vemos la respuesta, o el literal C nos dice, el perímetro del cuadrado 1 es 4 veces mayor al perímetro del cuadrado 5. Vemos, el perímetro del cuadrado 1 es 4L. Y si vemos el perímetro del cuadrado 5 es L. Corroboramos así que la respuesta correcta es la C, ya que el perímetro del cuadrado 1 es 4 veces L, es decir, 4 veces el perímetro del lado del cuadrado 5. Esa es una fórmula, es una forma matemática de realizar este ejercicio. Ahora bien, existe otra manera de realizarlo, que es analizando esta pequeña parte que se nos da en el mismo enunciado. ¿Qué parte? La que dice, observe ahora lo siguiente, en cualquier figura a partir de la segunda, si a un cuadrado le corresponde el número n, la longitud de su lado equivale a la mitad de la longitud del cuadrado, n menos 2. Si nosotros simplemente analizamos esta parte del enunciado, podemos ver que, por ejemplo, dice que a partir de la segunda figura, o sea, a partir de la posición 2, nos dice que si a un cuadrado le corresponde el número n, vamos a escoger como ejemplo el cuadrado número 3, es decir, el cuadrado del centro, va a ser nuestro cuadrado número 3. La longitud de su lado equivale a la mitad de la longitud del cuadrado n menos 2. Si este cuadrado es el n igual a 3, el n menos 2 va a ser 3 menos 2, 1, es decir, el cuadrado más grande. Lo que nos está diciendo esta parte es que el lado
del cuadrado 3, o sea, el cuadrado que está internamente aquí, va a ser igual o equivale a la mitad del cuadrado número 1. O sea que si el cuadrado número 1, el lado del cuadrado número 1 vale L, el lado del cuadrado número 3 vale L medios. Y en este orden de ideas, podemos hacer lo mismo para el cuadrado número 5. Ya que si vemos esta figura que está en la posición 4, donde se nos ve el cuadrado número 5, viene siendo esta figura de posición número 2 más chiquitica, o sea, más metida dentro de la misma imagen, o sea que se repite. Hacemos exactamente el mismo análisis. El cuadrado número 5, o sea, n igual a 5, es n igual a 5. ¿Listo? Ahora, la longitud de su lado equivale a la mitad de la longitud del lado del cuadrado n menos 2. En este caso, n igual a 5, n menos 2 es 5 menos 2 igual a 3. O sea, que es la mitad del lado del cuadrado número 3. Como vimos hace un momento, la longitud del lado del cuadrado número 3 es L medios. O sea que la mitad perdón, el lado del cuadrado 5 es la mitad de L medios. En este caso, L cuartos. Y así lo hacemos sin hacer operaciones matemáticas. Ya encontramos el lado del cuadrado 5, el lado del cuadrado 3 y pues obviamente el lado del cuadrado 1. Pero ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, en nuestros literales se relaciona también el cuadrado, por ejemplo, número 4, pero a través de esta forma no podemos encontrar el valor del lado del cuadrado número 4. O sea que no podríamos corroborar todos y cada uno de los literales que se nos presenten. Por eso la fórmula o la forma más completa de hacer el ejercicio, donde vamos a encontrar sí o sí la respuesta exacta, es a través del triángulo o el teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, chicos, chicas? ¿No? Bueno, perfecto. Continuamos. Esos son los dos tipos de ejercicios más representativos, podríamos decir, en cuanto a perímetros. Ejercicios donde de manera visual debemos determinar un perímetro o un recorrido que se nos da. Y son ejercicios de manera muy visual. Este tipo de ejercicios también se pueden ver de fórmula de cálculo, pero entonces cuando nos piden calcular un perímetro, siempre se nos van a dar figuras geométricas. O sea, nos piden calcular, por ejemplo, el perímetro de un octágono. Entonces nos dan el octágono con su perspectiva media y nosotros simplemente lo que debemos hacer es la suma de todos sus lados. Y otro tipo de ejercicio de perímetros es este, donde se nos habla o se nos pregunta por perímetros, pero realmente el ejercicio nos exige como tal que nosotros hagamos otro tipo de cálculos, busquemos otro tipo de opciones, cómo operar para encontrar la respuesta correcta. ¿Listo? Ahora bien, en el área de geometría, en el círculo temático, digámoslo así, de la geometría, en las pruebas Saber 11, uno de los temas también muy importantes que se van a encontrar, que no les digo que seguramente porque después no les sale y me quedo mal, pero es muy probable que les salga una pregunta relacionada al área. ¿Por qué? Porque el área se usa para muchísimas cosas en la vida. Y las pruebas CICPES o las pruebas Saber buscan evaluar al estudiante no solo en sus procedimientos algebraicos, no solo en la manera como resuelve fórmulas, sino en la manera como analiza situaciones. Y las áreas se prestan para eso, ya que además de que nos obligan a usar a veces fórmulas matemáticas, también nos obligan a usar o a analizar problemas de diferente manera. Tenemos así el título, área, y se nos muestra, por ejemplo, qué es el área. El área del cuadrado, se nos muestra el área de un rectángulo, el área de un círculo y el área de un triángulo. El área es el espacio plano que ocupa un objeto encima de otro. Por ejemplo, si yo tengo una baldosa de forma cuadrada y la pongo sobre el piso, el área de esta va a ser todo el espacio que ella ocupa del piso, solo el cuadrito que ella alcanza a ocupar del piso. Esa es su área, en resumidas cuentas. ¿Cómo se obtienen las áreas? Con una fórmula matemática bastante sencilla. Voy a hacer un pequeño zoom para ver las ecuaciones que nos dan las áreas. El área de un cuadrado, por ejemplo, está dado por multiplicar sus lados, lado por lado.
en el caso de los cuadrados, siempre vamos a tener que sus lados van a ser iguales, o sea, que es lo mismo que decir L al cuadrado, que es la fórmula que tenemos aquí. En el caso de un rectángulo, nuestros lados siempre son diferentes. Hay uno más largo que otro. Para este caso, sí es obligatorio hacer la multiplicación del lado por el lado, o sea, el lado más largo por el lado más corto, que es la fórmula que encontramos aquí en la tabla del área del rectángulo. Para el círculo, trabajamos con el radio y un número fundamental en la vida, que es pi. Pi 3.1416 y de ahí en adelante. ¿Cómo encontramos el área de un círculo? Con la siguiente fórmula, en la que tenemos que coger el radio del círculo que nos dan, elevarla al cuadrado, y ese resultado se lo multiplicamos a pi. Y de esta manera encontramos el área del círculo. Y para el área del triángulo, la fórmula está dada por la base por la altura, es decir, la base como está el triángulo por su altura sobre 2. Y de esta manera encontramos el área de un triángulo. Ahora bien, es importante que estas fórmulas las tengamos muy presentes. Muchas veces estas fórmulas no nos las da la prueba saber. O sea, aquí, al ser la guía, pues están varias preguntas de tipo ITFEX. Cuando nos hacen el enunciado o nos muestran el enunciado, de pronto nos pueden colocar la fórmula que debemos necesitar o la teoría que podríamos llegar a necesitar, pero esos casos son pocos. No todas las preguntas, por no decir que casi ninguna de las preguntas nos dan esas ayuditas. La prueba, o sí, las preguntas de las pruebas a ver, esperan que uno como estudiante, a través de su colegio o su estancia en el colegio, se haya aprendido las fórmulas de cálculo de áreas. Por eso, como consejo, les puedo decir que se aprendan cada una de estas fórmulas. ¿Por qué estas cuatro nada más? Porque casi todas las preguntas van enfocadas a estas áreas nada más. Es muy difícil o es raro que a veces pregunten, por ejemplo, el área de un hexágono, pero puede llegar el caso, ¿no? Para este caso, vamos a trabajar sobre estas cuatro áreas, que son las cuatro áreas fundamentales que nos dan en la prueba Saber 11. Consejo, entonces, por favor, estas fórmulas, yo les diría que se las aprendan para que el día de la prueba no vayan a tener alguna sorpresa en cuanto a que lleguen al enunciado, les pregunten sobre un área y no esté la fórmula del área. Y al no haberla estudiado o no tenerla presente, pues simplemente el ejercicio se les va a hacer mucho más complicado solucionarlo. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Veamos un ejemplo de un enunciado o una pregunta tipo texto o tipo saber 11, en el cual se nos relaciona el tema del área. Por ejemplo, esta. El celular de Mateo tiene un programa que toma la foto de una figura plana cualquiera y le calcula el área real. Para verificar la efectividad del programa, Mateo le toma la foto a un círculo de radio conocido y, y al calcular el área con la expresión el área igual a pi por r cuadrado, obtiene que el área es igual a 81 pi, que es igual al resultado que arroja el programa. Mateo ahora le toma la foto de radio igual al doble del círculo anterior. Entonces, el valor del área que debe entregar el programa es, y se nos da las cuatro opciones de respuesta: 18 pi, 36 pi, 324 pi y la opción D, 81 pi. Nuevamente, les voy a dar un minuto para que solucionen esta pregunta.
Listo. Veo que hasta el momento no hemos encontrado una solución. ¿Alguien encontró una solución al problema? No. Bueno, analicemos el problema. Simplemente se nos está diciendo que hagamos una relación del área de un círculo. ¿Cómo? Vemos los datos suministrados. Vemos que este es un ejemplo de los problemas de saber 11 en los cuales se nos da un área, se nos da la fórmula al menos. Con esta área, con esta fórmula que se nos ha dado, podemos sacar esta información, ya que el área de un círculo es igual a pi por r cuadrado, y al calcular el área anterior nos daba 81 pi. Quiere decir que si le sacamos la raíz cuadrada 81, podemos encontrar el radio del círculo o el primer círculo que se analizó. O sea que si yo le saco la raíz cuadrada a 81, me va a dar 9. ¿Qué es lo que muestran aquí? 9 al cuadrado va a ser igual a 81. Ahora, como el ejercicio nos está diciendo, lo que buscamos ahora es encontrar cuál es el área de un círculo del doble de radio que el que ya teníamos. Es decir, que este radio de 9 tenemos que multiplicarlo, elevarlo por 2. O sea que el radio que tenemos que analizar ahora es de 18. Aquí la escuadra nos dice que la C. Sí, exactamente, la respuesta es la C, porque ya con el nuevo radio de 18 simplemente correspondemos a elevarlo al cuadrado y la respuesta va a ser 324 pi. Esta es una forma de hacerlo, ya que pues realizamos operaciones matemáticas y la respuesta nos da exacta e inmediata. Pero hay otra manera de hacer este tipo de ejercicios o hacer este ejercicio como tal. Perdón. Que es analizar la información que nos está dando y analizar las opciones de respuesta que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque aquí nos están hablando de áreas y nos están diciendo que el primer círculo que se analizó tuvo un área de 81 pi. O sea, ese es el dato que arrojó el programa y que es el área del círculo analizado. Pero ahora se nos está diciendo que se va a analizar un círculo con el doble del radio. O sea, un círculo mucho más grande, ¿cierto? De al menos 2 veces más grande que el anterior en cuanto al radio. Si tenemos eso en cuenta, estamos hablando de que todo va a ser o todo se va a ir elevando. Por ende, el área que ahora debemos encontrar no puede ser inferior al área anterior, ya que esta área corresponde a un radio chiquito. Y ahora vamos a encontrar un área mucho más grande o correspondiente a un radio mucho mayor. En este caso, el doble. O sea que la opción A y B, que son más pequeños, quedan completamente descartadas, ya por lo antes dicho. Estamos buscando algo de un radio superior. Pero en ese mismo orden de ideas, nos damos cuenta que la opción D nos dice 81 pi, que es exactamente la misma área que ya se había encontrado. Y aquí mismo el planteamiento del ejercicio nos dice que se va a analizar un círculo con el doble de radio que ya se analizó. O sea que tampoco puede ser igual las áreas, ya que van a ser círculos diferentes o de tamaños diferentes. Por ende, la opción D también queda descartada, es decir que A, B y D quedan descartadas por lógica, podríamos llamarlo. Nuestra respuesta inmediata quedaría la C, sin realizar operaciones matemáticas. Pero ¿qué pasa? Digamos que al momento de que ustedes vayan a presentar la prueba, les sale exactamente esta misma pregunta, digamos, entre comillas, y pues quién sabe, ¿no? Pero en las opciones de respuesta, en vez de tener estos datos, de pronto la opción B no dice 36, sino que dice, no sé, 340, por ejemplo, 340 pi. Si nos damos cuenta, en ese caso, la respuesta B y C estarían bastante cercanas. Y haciendo el análisis que hicimos anteriormente de que se va a analizar un área más grande y que no pueden ser menores y eso, la B y la C podrían ser respuestas correctas, ya que una valdría 340 y la otra 324. Para ese caso, es obligatorio y se nos hace obligatorio tener que hacer los cálculos matemáticos para poder encontrar la respuesta exacta para nuestro ejercicio. ¿Listo? De esta manera se soluciona este tipo de ejercicios en cuanto al área.
Bueno, chicos, va a hacer el break, va a pausar un momento, va a dejar de compartirles pantalla en este preciso momento para hacerles llegar o enviarles a través del chat el formulario de asistencia. ¿Listo? Entonces, porfa, ya sabemos cómo diligenciarlo, cómo solucionarlo. Entonces, voy a darles un par de minutos para solucionar, o bueno, diligenciar más bien, el formulario de asistencia. Además, voy a volverles a escribir o colocar el link del canal de YouTube donde van a ser subidas todas estas clases. Bueno, listo. Espero ya hayan podido diligenciar el formulario, el formato formulario de asistencia. Recuerden que pues, para el proyecto y para el programa y para la Universidad del Cauca es importante que diligenciemos este formulario. ¿Listo? Ahora bien, no sé, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos trabajado hasta este momento, pues podrían hacerlo. No hay ningún problema. Recuerden que a través del chat, si no quieren abrir el micrófono, o a través del micrófono, no hay ningún lío. Me pueden hacer saber cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Bueno, ahora voy a volverles a presentar la pantalla. Listo. En este momento deben empezar a ver mi pantalla. Listo. Ahora, deben estar viendo mi pantalla y voy a mostrarles estos ejercicios. Son 3 ejercicios. El ejercicio 3, 4 y 5. Y nos dice que respondamos las preguntas 3, 4 y 5 con la siguiente información. Nos dice que un parque tiene forma rectangular como se indica en la figura y se nos muestra un rectángulo de color azul, A, B, C y 20 metros. La pregunta 3 nos dice si se sabe que el lado A es la cuarta parte del lado C
la medida en metros del lado B es, y nuestras 4 opciones de respuesta. La cuarta pregunta nos dice, el perímetro del parque es igual a, y se nos dan 4 opciones de respuesta. Y la quinta pregunta nos dice, el área del parque es igual a, y igual forma nuestras 4 opciones de respuesta. ¿Vale? En las pruebas, a ver, no es raro encontrar este tipo de enunciados donde de una sola información se nos hacen más preguntas. O sea, en este caso, 3 preguntas sobre una sola información. Nuevamente, voy a darles el tiempo necesario para resolver estas 3 preguntas. Listo. Caterina nos dice la 3B, la 4D y la 5A. Vamos a ver cuáles son las opciones de respuesta, cuáles son las respuestas verdaderas. Para la respuesta 3, o la pregunta 3, se nos dice que si se sabe el lado A es la cuarta parte del lado C, la medida en metros del lado B es. O sea, me están diciendo que el lado A es igual a dividir el lado C entre 4. Teniendo en cuenta que es un rectángulo, sabemos que el lado C va a ser exactamente igual a su lado contrario, en este caso 20. De igual forma, al saber que es un rectángulo, también sabemos que el lado A va a ser igual, exactamente igual al lado B. Ahora, si C es igual a 20 y 4 es igual a decir que C es dividido 4, o sea que es lo mismo que decir que A va a ser igual a 20 dividido 4. Si hacemos la división, nos da la opción que es la respuesta B. Ya que vemos que Caterina tiene razón para la respuesta 3. Para el perímetro, tenemos que hacer simplemente una sumatoria de todos los lados. Ya sabemos que C va a ser igual a 20, ya sabemos que A es igual a 5 y que pues B es igual a A, o sea que B también es igual a 5. 20 más 20, 40, más 5, 45, más 5, 50, o sea que es la opción D. Y por último, el área que nos piden del parque. Lo único que realizamos es una multiplicación de A por 20 o de A por C. 5 por 20, 100.
en este caso, la opción A. Vemos así que nuestra compañera tenía razón. Tenía razón de las 3 preguntas. ¿Listo? Muy bien, Caterina. Excelente. Vemos este tipo de ejercicios. Son ejercicios que se hacen de forma bastante rápida y en los cuales podemos ahorrar tiempo y, la verdad, asegurar o nos ayudan a tener un mejor puntaje en nuestras pruebas saber. Seguido a esto tenemos este tipo de ejercicios. Ejercicios un poco más complejos y que van a exigir un poco más de análisis. ¿Listo? En este ejercicio encontramos enunciados de este tipo y opciones de respuesta del tipo que ya vamos a ver. El enunciado nos dice, entre la variedad de baldosas ofrecidas en un almacén se encuentran las descritas a continuación. Nos hablan de una baldosa triangular con un valor de 2000, un área total de 24 centímetros cuadrados, una base y una altura. Y se nos habla de una baldosa paralelogramo, o sea, en forma de paralelogramo, con un valor unitario de 3.200 pesos, podríamos decir, con un área total de 38 centímetros cuadrados. El enunciado nos dice que al almacén ha llegado un cliente que requiere baldosas para recubrir un área rectangular con medidas de 8 metros por 6 metros. El vendedor sabe que la baldosa que más le conviene es la de la forma triangular. La razón que él debe darle al cliente para convencerlo de esto es que, y tenemos nuestras 4 opciones de respuesta. La A nos dice que empleando la baldosa triangular se recubriría el área descrita con 200 baldosas, mientras que se requeriría de 127 baldosas de forma paralelogramo, fin, lo cual sería más costoso. B, empleando la baldosa triangular, cubrirá el área con unas exactas baldosas, sin tener que cortar ninguna, mientras que con la de paralelogramo tendría que cortar baldosas y sobraría material. La C nos dice comprar las baldosas triangular para recubrir el área descrita sería 100.000 pesos, digamos, más económico que comprar la baldosa paralelogramo. Y D nos dice que comprar la baldosa triangular para recubrir el área descrita sería 422.400 pesos más económico que comprar la baldosa paralelogramo. Si nos podemos dar cuenta, es un planteamiento de un ejercicio un poco más complejo, un tanto distinto al que acabamos de ver, pero de igual forma, pues como toda la prueba, tiene solución. Nuevamente, les voy a regalar 2 minutos para que analicen este problema y me puedan dar una solución y ya vemos cuál será la solución que podemos escoger. Listo, han pasado 2 minutos. Tiempo prudente para la solución de esta pregunta.
Veo que a través del chat no hay respuestas hasta el momento. Eso me indica que no hemos llegado a una respuesta aún. Pero bueno, vamos a analizar el problema y vamos a empezarlo a analizar para ver cuál puede ser la respuesta a este enunciado. ¿Listo? Bueno, como lo veníamos diciendo, el problema nos plantea una problemática de áreas con baldosas. O sea, un cliente requiere recubrir un área de baldosas. ¿Listo? Digámoslo así, llegó un cliente, compró, no sé, una casa y la baldosa de la sala no le gustó y la quiere cambiar. Esta sala mide 8 metros por 6 metros. Y entonces va a la tienda a comprar baldosas y el cliente le dice que le conviene más la forma triangular y el cliente le pide una razón. Entonces el problema, en resumidas cuentas, nos está pidiendo cuál es la razón que debe darle el vendedor al cliente para convencerlo de comprar las baldosas de tipo triangular. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio? Este ejercicio nos obliga a hacer un análisis tanto visual como un análisis matemático. ¿Cómo lo realizamos? Descartando las opciones de respuesta que se nos están dando. Van a darse cuenta que este ejercicio tiene una particularidad y es que hay preguntas en la Saber 11 que pueden llegar a tener dos respuestas. Esto que les acabo de decir, entre comillas. ¿Por qué? Porque las respuestas vienen siendo únicas, ¿sí? O sea, nos dicen la respuesta es tal literal y ya está. Pero hay respuestas que pueden llegar a tener cierto valor de verdad para las pruebas ITFEX o las pruebas Saber. Es decir, que digamos que 100 puntos, la respuesta correcta nos da los 100 y la otra respuesta nos viene dando unos 60, 50 o 70 puntos, que de igual forma no está mal, o sea, estamos ganando algo de igual manera. ¿Listo? Las otras respuestas sí estarían mal completamente, o sea, tendrían 0 puntos. Bueno, entramos a analizar el literal A, que es el primero que nos encontramos. Se nos dice que empleando la baldosa triangular se recubriría el área descrita con 200 baldosas, mientras que se requeriría de 127 baldosas de forma paralelogramo. ¿Cómo descartamos o cómo vemos que esta opción es o no es? Simplemente multiplicamos o encontramos el área que deseamos cubrir. Se nos habla de un área rectangular de 8 metros por 6 metros, pero si vemos, nuestro problema o nuestras baldosas están dadas en centímetros cuadrados. Por eso realizamos una conversión. Sabemos que 8 metros van a ser igual a 800 centímetros y 6 metros van a ser igual a 600 centímetros. Entonces hacemos las multiplicaciones de 800 por 600 centímetros. Esto nos va a dar un valor de 480.000 centímetros cuadrados. Ahora bien, toda esta área, simplemente lo que hacemos es dividirla por el área que cubre cada baldosa. Es decir, que la dividimos entre 24 por centímetros cuadrados, por ejemplo, que es el área que cubre una baldosa triangular, y nos damos cuenta que van a ser necesarias 20.000 baldosas para cubrir el área que el cliente desea. Si vemos el literal A o vemos la opción de respuesta A, se nos habla de 200 baldosas, cuando en realidad necesitaríamos 20.000. Por este motivo, simplemente descartamos la opción A. Bueno, la opción A queda completamente descartada. Ahora bien, analizamos la opción B. La opción B nos dice que empleando la baldosa triangular se recubrirá el área con una cantidad exacta de baldosas sin tener que cortar ninguna, mientras que con la de paralelogramo tendría que cortar baldosas y sobraría material. Hacemos el análisis. Vemos que la baldosa triangular tiene 8 centímetros por 6 centímetros. Es decir, que si yo a estos 8 centímetros coloco 100 baldosas, perdón, hacia la izquierda o hacia la derecha, en esta misma posición, voy a llegar a 8 metros, ¿cierto? Ahora bien, hacia abajo tengo 6 centímetros. O sea que si yo esta baldosa la giro, cubro y me queda un rectángulo de 8 centímetros por 6 centímetros. Y si coloco 100 baldosas de aquí hacia abajo, voy a llegar a 6 metros. O sea que realmente con la baldosa triangular colocando una como la muestra la figura y otra contrapuesta aquí, vamos a generar un rectángulo y al realizar la suma de 100 de estas baldosas para un lado y para el otro, vamos a llegar a que cubrimos exactamente
el área que requiere el cliente. Mientras que vemos la opción del paralelogramo, nos damos cuenta que con todas estas puntas, esquinas y demás que tiene la baldosa paralelogramo, no vamos a cubrir el área exactamente. Vamos a tener que hacer añadiduras, cortes y demás para poder cubrir el área como el cliente lo desea. Vemos una altura de 4 centímetros, es decir que si yo coloco 200 baldosas de aquí hacia arriba, voy a llegar a ¿qué? 8 metros. Pero hacia el lado hacia alguno de los lados, vamos a ver que esta distancia tal vez de pronto no son 6 metros exactamente. Por ende, no vamos a cubrir el área que se nos está indicando exactamente. Y la palabra clave es esa. Se habla de exactitud, algo completamente preciso. Dejamos la opción B como opción válida, o sea, puede ser una respuesta correcta. Seguimos analizando. La opción C nos dice que comprar la baldosa triangular para recubrir el área descrita sería 100.000 pesos más económico que comprar la baldosa paralelogramo. ¿Cómo hacemos eso? Con el mismo análisis que hicimos o analizamos la opción A. Multiplicamos 800 por 600 centímetros, nos va a dar 480.000 centímetros cuadrados. Dividimos eso entre el área que cubre cada baldosa. ¿Esto con qué fin? Con el fin de saber cuántas baldosas se nos irían para cubrir todo el área calculada o todo el área deseada. Ya no sabemos que eso nos va a dar 20.000 baldosas. Y ahora ese 20.000 o esas 20.000 baldosas la multiplicamos por el precio que cuesta cada baldosa, en este caso 2.000 pesos. Al realizar la multiplicación, esto nos va a dar un resultado de 40 millones. Realizamos exactamente la misma operación para la baldosa, del paralelogramo. Entonces, los 480.000 centímetros cuadrados, los dividimos ahora entre los 38 centímetros cuadrados que ocupa cada baldosa de forma paralelogramo, obteniendo que vamos a necesitar 12.631 baldosas. Pero es bien sabido, 12.631.5 baldosas. Pero se sabe que si nosotros vamos, por ejemplo, a un sitio donde vendan baldosas, una ferretería y demás, nosotros no podemos pedir que nos den 3 baldosas y media. No, ellos nos venden la baldosa completa. Ya al momento de nosotros ir a la casa a pegarla, es donde debemos cortarla, ¿cierto? Entonces hacemos una aproximación hacia arriba, o sea que vamos a necesitar 12.632 baldosas. Entonces, si cogemos 12.632 baldosas y las multiplicamos por el valor de cada una de estas baldosas, nos va a dar un costo de 40.422.400 pesos. Si a este valor le restamos los 40 millones que cuesta o que cuesta usar la baldosa de tipo triangular, nos va a dar un resultado exacto de 422.400 pesos. O sea que la respuesta C queda descartada, pero de esta misma manera nos damos cuenta que la opción D cumple con esto. ¿Con qué sentido? Que cumple que se ahorra 422.400 pesos exactos. Ahora bien, como les decía, tenemos dos opciones que pueden ser respuestas reales. ¿Qué dictamina cuál es la que vamos a escoger o cuál es la que no? La que mejor use la información que nosotros tenemos presente en el ejercicio. La opción B, nos habla de exactitud y tiene toda la razón. O sea, hablamos de exactitud completa y absoluta al usar las baldosas de tipo triangular o de forma triangular. Y de que nos va a tocar cortar baldosas para poder usar o emplear la baldosa de tipo paralelogramo. La palabra clave viene dada por exactitud. Por ende, esta opción es muy verdadera, ya que nos habla de exactitud y respuestas concisas. Mientras que para la opción D, nosotros tuvimos que hacer un análisis de aproximación, ya que la baldosa paralelogramo nos tocó aproximarla por arriba para poder llegar a este resultado. Vemos que es un resultado verdadero, pero que toca hacer una pequeña añadidura. Por ese motivo es que es una o la otra. Para nuestro caso, la exactitud vale más, o sea, la respuesta B. ¿Listo? De esta manera se desarrolla o se analiza este tipo de ejercicios. ¿Listo, chicos? Bueno,
Por último, vamos a ver uno de los temas también importantes en las pruebas Saber 11, que es el volumen. El volumen es decir, algo así como el área, pero ahora en 3 dimensiones, o sea que ya no es solo la superficie que se ocupa, sino el espacio, o sea, todo el cuerpo, lo que ocupa en una habitación, por ejemplo. Nuevamente, nuestra guía nos muestra los volúmenes, cómo se pueden llegar a calcular. Por ejemplo, tenemos el volumen de un cubo, que es simplemente lado por lado, o sea, como el área de un cuadrado, pero ahora le adicionamos el otro lado, o sea, lado por lado, lado al cubo, lado a la 3. Para un paralelepípedo, que es como coger un rectángulo y volverlo gordito, tenemos que su área va a estar dado por el lado, por la altura, por la profundidad o el ancho que tenga este mismo. O sea, lado, por altura, por profundidad. De esta manera encontramos el volumen de un paralelepípedo. Para un cilindro, encontramos que su volumen está determinado por pi por r cuadrado, es decir, el área del círculo de su base, por la altura que tenga el cilindro que deseemos analizar. Para la esfera, tenemos que el volumen de la esfera está dado por 4/3 de pi por r al cubo. 4/3 y pi son fijos. Lo único que vamos a encontrar que en cada ejercicio puede variar es el radio. Si nos dicen que tiene un radio de 2 centímetros, hacemos el cálculo de elevar 2 a la 3 por esto y ya encontramos el volumen de nuestra esfera. Y para un cono, tenemos que el volumen viene dado por 1/3 por pi por r cuadrado, o sea, el radio de su base al cuadrado, por la altura h. ¿Listo? Como en el caso anterior de las áreas, mi recomendación personal y como docente pues de cada uno de ustedes es que nos aprendamos estas fórmulas, ya que en algún momento de pronto en la prueba de saber no nos dan estas fórmulas y se nos va a dificultar encontrar una solución. Ahora, tenemos el tipo de ejercicio de un volumen, donde se nos dice que si un prisma y una pirámide tienen la misma base y altura, ¿cuántas veces mayor es el volumen del prisma que el volumen de la pirámide? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente analizamos la fórmula con la cual se obtienen ambos volúmenes. Aquí tenemos la fórmula con la que se obtiene el volumen de un prisma, que está dado por la base, por la altura, sobre 2, por la altura. Base por altura del triángulo inferior del prisma, sobre 2, o sea, encontramos el área del triángulo inferior, y lo multiplicamos por la altura de nuestro prisma. Así, de esta manera encontramos el volumen de un prisma. Y vemos que para una pirámide, el volumen está dictaminado por 1/2 de la base por la altura de su triángulo base, sobre 2, o sea, el mismo área de la base del triángulo por la altura de toda la pirámide. La única diferencia, o la diferencia más notable, es que aquí tenemos que dividirla por 1/2. De esta manera, vemos que nuestra respuesta está dada por 1/3, perdón. Aquí la guía tiene un pequeño error. En vez de 1/2 es 1/3, que es la fórmula que vimos acá arriba. 1/3 de el mismo volumen o el mismo cálculo, la misma fórmula para calcular el volumen del prisma. O sea que la pirámide tiene 1/3 menos volumen que el prisma. De esta manera, hacemos el análisis de volúmenes para nuestro caso. Y así es que se trabaja este tipo de ejercicios. En cuanto a volúmenes, las operaciones vienen siendo de este estilo. No se nos exige una operación muchísimo más grande. Simplemente llegamos a este tipo de preguntas. Por último, vamos a hacer el ejercicio 7, donde se nos dice que se tienen los siguientes recipientes, uno en forma semiesférica, uno cilíndrico y otro en forma cónica, de radio R y altura H, como se muestra en la ilustración. Voy a hacer un zoom para que podamos ver la ilustración. Vemos así nuestras 3 formas. Y se nos pregunta, respecto a la capacidad de los recipientes, no es correcto afirmar que la capacidad del 2, o sea, del volumen del cilindro, es el triple del 1, o sea, de nuestra semiesfera. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente analizamos o reemplazamos las fórmulas. Vemos que el volumen de nuestra esfera está dado por R cubo,
O sea que reemplazamos esta R mayúscula sobre esta R al cubo. Nos da 4 tercios pi por R al cubo. Y el volumen del cilindro tenemos que es pi por R cuadrado. Aquí tiene un error también la guía. Como vimos anteriormente, el volumen de un cilindro está dado por R cuadrado por H, que en este caso para nuestro ejercicio H es igual a 2R. Si realizamos la multiplicación, nos da pi por R cuadrado, o sea, R mayúscula cuadrado, por 2R nos da 2R al cubo. Ahora bien, si analizamos el volumen de la esfera, en este caso no tenemos la esfera completa, tenemos solo la mitad de la esfera. Es decir que esta fórmula, esta ecuación, debemos dividirla entre 2. Al dividirla entre 2, la parte de arriba no nos va a quedar 4, sino 2 tercios. 2 tercios pi por R cubo. O sea que es verdad, la opción A nos dice que la capacidad del 2, es decir, volumen del cilindro, es el triple del volumen 1. Es cierto, el volumen del cilindro nos da igual a 2 pi R mayúscula al cubo, mientras que el volumen de la semiesfera que tenemos aquí nos va a quedar como 2 tercios de pi R al cubo. O sea, 3 veces menos, o un tercio del volumen del cilindro. Pero la pregunta nos pregunta es, ¿cuál es no correcto? O sea, no es qué es lo que no se cumple, o sea, que no debemos afirmar. Entonces seguimos analizando por qué la A está correcto afirmarla, es verdad. Entonces, en nuestro literal B, nos dice que la capacidad del 3 es el doble del 1. Ahora entramos a analizar nuestra forma 3, donde la ecuación nos dice que el volumen del cono está dado por un tercio de pi por R cuadrado por H. Si realizamos las operaciones matemáticas, nos damos cuenta que el radio es igual a R mayúscula y que la altura está dada por 4R mayúscula. Realizamos la multiplicación y el resultado de toda esta fórmula nos va a quedar que es 4 tercios pi por R mayúscula al cubo. O sea que vendría siendo prácticamente este volumen de la esfera. Pero debemos tener en cuenta que no estamos trabajando con la esfera completa, sino con una semiesfera. O sea que normalmente debemos dividir entre 2, o sea que nos queda 2 tercios de pi por R mayúscula al cubo. Y acá nos queda 4 tercios de pi por R mayúscula al cubo. Si vemos, nos dice que la capacidad del 3 es el doble del 1, nuevamente se cumple. O sea, es verdad por ese. Y en ese sentido, estas dos opciones son verdad, por ende es correcto afirmarlo. Es decir, que aún no llegamos a la respuesta. Analizamos la C, que nos dice que la capacidad del 3 es la mitad del primero. Ya nos dimos cuenta que la capacidad del 3 es el doble del primero. Por ende, por descarte y de forma inmediata, nos damos cuenta que la respuesta de lo que está equivocado en estos enunciados es la C. La opción C no corresponde y no es correcto afirmar que la capacidad volumétrica de la figura 3 es la mitad de la capacidad volumétrica de la figura 1. ¿Listo? Como último ejercicio, tenemos este enunciado, en el cual se nos dice: Sofía está recogiendo agua en un recipiente cilíndrico como el que se muestra en la figura. Podemos hacer la relación de que, por ejemplo, puede ser un vaso en forma de tubito, de tubo. Ya, este es el último ejercicio y ya terminamos ya. Ya es el último del timito. Tenemos como ejercicio que puede decir que es un vaso de 180 centímetros y un diámetro de base de 60 centímetros. Nos preguntan si el recipiente está solo hasta la mitad de su capacidad, entonces la cantidad de agua que contiene en centímetros cúbicos es. ¿Qué debemos hacer? Como base nos están dando 60 centímetros de diámetro, o sea que el radio viene dado por la mitad, o sea 30 centímetros, y debemos encontrar el área de la base, que es 30 centímetros al cuadrado por pi, o sea 900 pi hasta este momento. Y se nos dice que el vaso está lleno hasta la mitad, o sea que 180 debemos dividirlo entre 2 y el resultado de ese, que va a ser 90, lo multiplicamos por los 900 que ya llevábamos.
sea que a 900 lo multiplicamos por 90 y el resultado nos va a dar de 81.000 pi centímetros cúbicos, que es la respuesta C. Bueno, chicos, Diana nos dice que la B, no, la opción correcta es la C. Hay que tener en cuenta que el enunciado nos dice que solo hasta la mitad y que la base de nuestro círculo nos la están dando completa, es decir, el diámetro total. Para calcular el área de la base del cilindro, necesitamos es el radio. Es decir, que cuando veamos estas figuras donde nuestra medida nos la están dando completa, debemos dividirla en la mitad, o sea, 30 centímetros. Y como nos dice que también está lleno hasta la mitad, nuestra altura también debemos dividirla por la mitad, en este caso 90 centímetros. Y realizamos la operación. Bueno, chicos, esta última parte de la guía tocó pasarla un poco más rápido, ya que, pues, como se pueden dar cuenta, el tiempo se ha ido alargando poco a poco. Por eso, omití el paso de dejarlas desarrollar o dejarlos desarrollar el ejercicio para poder terminar de forma un poco más rápida y que ustedes también, si tienen tareas de colegio, cualquier cosa, pues puedan irlas a realizar y tengan el tiempo disponible para hacerlo. Entonces, de antemano quiero agradecerles su presencia en la clase del día de hoy. Recordarles que nuestras clases pues, son martes, jueves, martes, miércoles también tienen con lectura crítica. Y que les iba a recordar, pues, queda pendiente de que les haga llegar la prueba de diagnóstico y por favor que esta prueba de diagnóstico la puedan diligenciar. ¿Listo? Hoy vimos el tema de geometría, es un eje fundamental. Como consejo, cuando tengan tiempito o quieran hacerlo, pueden ver la grabación de la clase para que no se les olvide, ya que recuerden que estas fórmulas matemáticas, estas fórmulas es necesario que en gran medida podamos aprendérnoslas, porque pues no se sabe en qué momento la prueba saber no nos la dé, o el enunciado que nos dé la prueba saber no nos dé la fórmula matemática que requerimos. Entonces, como consejo personal para ustedes, les puedo decir que para la presentación de la prueba, tratemos de aprendernos las fórmulas de área y de volumen de las figuras geométricas más conocidas. ¿Listo? Bueno, si Dios quiere, o bueno, nos vemos el martes, el próximo martes, ya con la guía número 4, ya la guía de la mitad de todo este curso. ¿Listo? Un placer estar con ustedes aquí esta tarde un poquito calurosa, pero bueno, ya nos vemos el próximo martes.